Les dije, en unos minutos nomás lo vamos a tener a Sergio Massa, que nos va a explicar, si se puede explicar, el desafío a Mauricio Macri, el mano a mano que le propone para el domingo próximo. Antes que nada, si para la señora Vidal la propuesta de discutir, de debatir de Felipe Solá es la propuesta de un macho alfa, no quiero pensar lo que debe pensar Mauricio de la propuesta de Sergio Massa. Pero lo dejamos ahí, lo tenemos como suspenso para la segunda parte, y antes que nada, con Sergio Berenstein le preguntamos, de acá a las elecciones, que faltan pocos días, ¿hay algo que se pueda modificar de los números que hay? ¿O es tal la cantidad de dudosos, de indecisos, que esa modificación puede ocurrir? Definitivamente puede haber cambios, Roberto, porque hay un voto denominado frágil. Es gente que tiene una primera preferencia hacia a unos tres principales candidatos, pero puede modificar esa decisión en función de eventos que pueden ocurrir o de un cambio de opinión que efectivamente no tiene que ser muy trascendente, a pesar de las diferencias que existen entre los tres, forman parte de un universo de candidatos moderados, de candidatos que buscan dar cuenta de algunos de los problemas que tiene el país, no niegan la realidad. En ese sentido, digamos, no son decisiones trascendentes, no es un cambio muy brusco, ¿no? ¿Es un cambio brusco, por ejemplo, este desafío mano a mano de Massa? Son elementos que contribuyen a formar opinión. Veremos cómo reacciona un porcentaje de electorado con estos y otros estímulos que pueden ocurrir en estos 10 días que quedan. Tengamos en cuenta que es una elección que se define por márgenes muy acotados. Exacto. No solamente por la diferencia de 40 más 10, etcétera, sino, por ejemplo, Massa compite junto con Macri y un elector que decide no votar a Macri y votar a Massa o viceversa, vale doble. Eso lo llaman los juegos de suma cero en general, ¿no? Esto es que todo lo que ha crecido Massa hasta ahora, que en apariencia es el único que creció. Bueno, Margarita creció un poquitito respecto de las de lo que había sacado. Sí, de las primarias pero en el caso de Massa, que uno mira las encuestas y dice, es el único que creció, no sé si en forma suficiente para lo que es su interés, pero lo cierto es que lo hizo a costa de Mauricio. Fundamentalmente. Por lo visto, en el segundo cordón, donde Massa está creciendo mucho, es probable que haya un voto peronista inclinado potencialmente hacia el kirchnerismo en otras elecciones y que en esta elección pueda estar votando por Massa, pero es una hipótesis, habría que ver más los números con precisión. Lo cierto es que en general es evidente que la principal competencia es por quién puede llegar a la segunda vuelta y eventualmente ganarle a Sciolli en segunda vuelta. Bueno, esa es la discusión sobre el voto útil. Sí, ese término es horrible porque quiere decir que hay votos inútiles y eso no es cierto en democracia. Vote lo que vote la gente, lo importante es que efectivamente demuestre su preferencia por alguno de los candidatos, ¿no? Muy linda la frase, pero explícame. ¿El voto útil sirve o no sirve? ¿Cuál es la definición de voto útil? Estás modificando una decisión original para influir en el resultado de una elección. ¿Sí? Y eso está determinado por lo que puede pasar en la segunda vuelta. Sí, o por algo que vos querés evitar, por algún escenario en el cual vos querés influir, suponiendo que un voto influye, lo cual habla muy bien de la autoestima de los votantes. Por definición, la definición de democracia es que un voto no mueve tanto el amperímetro como para influir. Pero un voto decide. Pero en esta elección en particular todos los votos cuentan, sobre todo si se cuentan los votos. Ojo con esto, Ahí está. Del pueblo de Tucumán hay una preocupación enorme en todo el sistema político, incluyendo al gobierno, respecto a la transparencia de este proceso. ¿Que al gobierno le van a hacer fraude? Bueno, no, pero el gobierno puede llegar a generar un escenario de enorme debilidad y de fragilidad institucional si no hay un ganador legítimo, justo, percibido como tal por la sociedad. Cuidado con eso. Ahora ya sabemos que eso es bastante difícil, porque de acuerdo a los datos ninguno tiene una diferencia sustancial. Exacto, por eso el dato alentador, positivo, de Tucumán a Chaco, tuvimos un salto no menor en la transparencia del proceso, en parte porque hubo acciones que tomó fundamentalmente la Cámara Nacional Electoral, en colaboración con los partidos, sí, sobre todo de la oposición, y en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, la Red Ser Fiscal, por ejemplo, y otras, donde se han definido algunas medidas complementarias a las existentes para por lo menos acotar un poco los niveles de, no sé si fraude, pero sí irregularidades, ¿no? Antes de entrar ya en cuestiones más políticas,
Esto que se pelean en alguna medida Massa y Macri, Sí. que representan a un mismo sector, la pregunta obvia es, ¿en última instancia lo beneficia a Cristina o no? No, yo creo que no. La discusión del voto útil no. En general, el debate democrático como tal es bueno para la sociedad. Y lo que tenemos acá es la discusión entre dos candidatos que quieren representar a un mundo muy heterogéneo. Pues sí, se representa en el mismo sector, es cierto, es gente que no quiere votar por el oficialismo. Pero en sí mismo eso es un arco extremadamente heterogéneo de sectores sociales que tienen contradicciones entre sí. Y que indudablemente expresar estos intereses es bueno para la sociedad. Con lo cual, lo mejor del debate es que se demuestre que no hay un solo interés nacional, sino hay muchos intereses Bueno, de pero grupos. debate no vamos a tener. Bueno, Ya está claro. tuvimos un debate Bueno, imperfecto y tenemos debate sobre ideas. Por ejemplo, esta es la primera campaña en la cual se discute la cuestión del narcotráfico. Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con las propuestas, te puede parecer superficial, no importa, pero es un tema que estaba hace 4 años en Argentina y no se discutía. Eso es un cambio muy significativo y creo que vale la pena Bueno, destacarlo. vos escribiste un libro que nos has iluminado sobre eso Bueno, al pero respecto. al margen de eso, lo importante es que el tema se ha trascendido ya y forma parte de la agenda de discusión. Muchos criticamos esta campaña porque tal vez no se dan cuenta de todos los problemas o hay cosas que no se discuten, por ejemplo, el potencial ajuste que hay que hacer en la economía. ¿Potencial? Bueno, el ajuste Ya hoy. hay que- Hoy hay un gobernador que mandó cartas a los jueces de su provincia diciéndole, no te voy a pagar el salario, discúlpame, trata de vivir con lo que tenés y en todo caso, si te hace falta plata, pedime un crédito que te lo voy a dar con tasa subsidiada. Después se lo voy a aclarar. O sea que ya no es potencial. No, tenés una crisis importante y la política no da cuenta de esa realidad, por ahora. El que asuma, el que gane las elecciones, obviamente no va a tener opción. Uno puede criticar eso, pero también hay que reconocer que hay temas no menores en términos de innovación respecto a lo que veníamos observando en elecciones previas, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, ya personalizando, tenemos esta situación de Scioli, en la cual aparentemente el gobierno de Cristina le está quitando infinidad de resortes de poder a los 3 candidatos. Pero por alguna razón todo el mundo mira como que se los está quitando más a Scioli. Y Scioli está en una suerte de encrucijada donde un día está jugando con los peronistas y otro día juega con los kirchneristas. El saldo de este tema, y más allá de las elecciones, ¿a quién le miente? ¿A Cristina o a los peronistas? Yo creo que en Scioli hay una especie de pacto de ambigüedad con su votante. Él le está diciendo a la gente, yo no te puedo decir lo que quiero hacer porque si no, Cristina se enoja. Confía en mí. Y él se mueve con restricciones no menores, hace hablar a gobernadores o aliados para de alguna manera generar un discurso un poquito más seductor para un segmento de la población que de otro modo no vote por él. Él necesita esos 3-4 puntos adicionales para asegurar un triunfo en primera vuelta, porque en segunda puede efectivamente sufrir una derrota. Ahora, vos tocaste un tema, Roberto, que es muy importante y tiene que ver con estos intentos de Cristina de influir más allá del 10 de diciembre. Vos te acordás que tuvimos varias experiencias, no en Argentina, pero sí en la región respecto de estos intentos. El más jugado, el más osado fue Pinochet, Cierto. que armó un conjunto de lo que en su momento llamaban enclaves autoritarios para influir muchísimo en... Bueno, estaba convencido que ganaba. Primero. Segundo, él era el jefe del ejército. Tercero, tenía un presupuesto ad hoc de las exportaciones de cobre para financiar las Fuerzas Armadas, independientemente de lo que decidiera el Congreso chileno. Un sistema binominal que aseguraba que la derecha en Chile iba a tener una sobrerepresentación y muchas otras cuestiones que intentaron limitar la democracia. ¿Cómo terminó Pinochet? Casi preso. Bueno, entonces nada sirve. Cuando vos tenés una vocación de modificación de estas estructuras... Pero tenemos leyes. Bueno, Pinochet también tenía la Constitución. Lo que te estoy diciendo es que el cambio en el equilibrio de poder es suficientemente fuerte como para limitar todos estos intentos de postergar la influencia de Cristina más allá del 10 de diciembre. Te pregunté por Scioli, de Massa no te pregunto porque está acá, así que no quiero ni pelearte ni amigarte con él. Sí te pregunto por Macri. Macri cambió, más allá del título que tiene su partido,
Primero era, no digo antiperonista, pero digamos no peronista, y tenía como cierta resistencia a la cercanía del peronismo. De repente termina sacándose una foto con los peronistas. En determinado momento no quiso arreglar nada, convenir nada con Massa. Y de repente parece que quiere convenir algo con Massa. Esos fenómenos de modificación, de cambio de espíritu, de nuevo gurú que lo asesora o no, ¿lo beneficia o lo perjudica? Yo creo que si no cambiaba, quedaba en una situación de enorme debilidad, porque la postura original suponía que iba a haber una ola de apoyo a una oferta electoral que implicara un cambio muy significativo respecto del kirchnerismo. Esa ola no ocurrió. Esa hipótesis respecto al comportamiento de la sociedad argentina, fundamentalmente después de las PASO, resultó ser efectivamente imperfecta o falsa. Frente a esa realidad, vos no podés seguir atado a un plan de juego cuando efectivamente... Cuando vas perdiendo 2-0. Estás perdiendo 2-0, tenés que cambiar. Bueno, algunos piensan que ya está mandando a cabecear al arquero, otros que están haciendo cambios en el discurso. Me parece en algún sentido que es bueno que la Argentina derrote estas diferencias a veces ridículas de gorilismo, no gorilismo. En pleno siglo XXI pensar con esos parámetros es un poco lamentable. Pero la gente piensa. Hay un segmento de la sociedad que todavía se identifica en esas diferencias, esos clivajes tradicionales, pero no es mayoritario. Lo importante, me parece, es que de cara al futuro aparece un candidato mucho más flexible del que originalmente observamos hace 6 meses. Y que más allá del resultado de estas elecciones, la pregunta es cómo construir gobernabilidad en la Argentina. Cuidado, Roberto, porque gane quien gane esta elección, va a necesitar la cooperación de los 3 principales candidatos. Bueno, pero eso es el próximo programa. Lo primero, tenemos a las elecciones, lo tenemos a Massa acá esperando. Te doy el angelito, te agradezco. Y yo precisamente traje una copia del libro porque lamentablemente tiene más vigencia que nunca. El libro que hicimos con Eugenio lo ponemos. No, allá, sí, mostrarlo. El nunca poder narco. Nunca pensamos, la verdad, que esta investigación iba a tener tanta importancia simplemente por la importancia del tema, no solamente por lo que decimos acá, pero el objetivo es mostrar que es el principal problema de gobernabilidad que tiene la Argentina. Bueno, te doy el angelito. Muchísimas gracias. Dedicalo para el... Y a ustedes les recuerdo que luego de este breve aviso que viene, va a estar Sergio Massa en lugar de Sergio Bernstein. 2 Sergios hoy. No es frecuente esto en la Argentina. Pero bueno, este es un programa de situaciones extraordinarias. Así que en un minuto nomás, con Sergio Massa y su desafío. ¿Cómo será el duelo? ¿Por pistola, sin pistola, con espadas o habrá deserción? Ahora lo vamos a saber, en un minuto nomás. Gracias, Sergio. Un placer, Roberto.